La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, cambió la ciencia para siempre. Cada célula guarda en su diminuto núcleo casi 2 metros de ADN plegados de manera inconcebible. Ahí es donde está escrito el manual de funcionamiento de la vida. Y a este inicio de los años 80, los científicos necesitaban gran cantidad de ADN para analizar la información genética. Fue en el año 1983 donde Kary Mullis ideó lo que hoy conocemos como PCR, una técnica de biología molecular que ha sido de gran utilidad en la actualidad y más ahora en tiempos de COVID-19. ¿Pero realmente sabes cómo funciona? Por eso, en este video te explicaremos los fundamentos de esta prueba. La PCR es una técnica de amplificación enzimática de secuencias específicas del ADN que se realiza in vitro, y para ejecutarla necesitaremos diferentes elementos. En primer lugar, el ADN que funciona como plantilla. Luego, los primers. Estos son fragmentos cortos de ADN que sirven como marcadores para lugares específicos de nuestra secuencia genética. También vamos a tener los DNTPs. Estos son deoxinucleótidos que determinan la secuencia del ADN y son cuatro: el DATP, el DGTP, el DCTP y el DTTP. También necesitaremos un buffer, cloruro de magnesio y una enzima llamada la DNA polimerasa. Esta es muy importante porque esta enzima es sintetizada por todas las células para llevar a cabo la replicación del ADN. Un dato curioso de esta enzima es que la más empleada es la Taq polimerasa, que proviene de la bacteria Thermus aquatica y resiste altas temperaturas y no se desnaturaliza con el calor. También necesitaremos un termociclador para realizar los cambios de temperatura. El proceso se divide en 3 etapas: desnaturalización, hibridación y síntesis. Durante la desnaturalización se rompen las cadenas de ADN para generar dos plantillas. Algo importante es que se hace entre temperaturas de 90 a 97 grados centígrados. En la hibridación o alineamiento se agregan los primers y los DNTPs para que se complementen con las cadenas de ADN en una relación 2 a 2, es decir, 2 primers para 2 cadenas. Aquí se usan temperaturas entre los 37 y 67 grados centígrados. Finalmente, en la síntesis o replicación se agrega la Taq polimerasa. Esta elonga los primers unidos a las hebras plantilla en una dirección 5' a 3' y se usan temperaturas de 72 a 75 grados centígrados. Esto se hace hasta obtener por cada ciclo 2 hebras sencillas y 2 cadenas dobles, y el proceso se puede repetir 30 ciclos más. En resumen, al calentar la molécula del ADN, sus dos cadenas complementarias que habitualmente están enroscadas como una escalera de caracol se separan. Luego, al añadir los ladrillos fundamentales del ADN, los primers y los DNTP, y con ayuda de una enzima, la Taq polimerasa, cada hebra independiente servirá de molde para generar la complementaria y dar lugar a una copia perfecta de la molécula original, y así tener millones de copias en muy poco tiempo. Luego de esto, los resultados de una PCR se visualizan a través de una electroforesis en gel, una técnica en la que una corriente eléctrica impulsa los fragmentos de ADN a través de una matriz de gel. Estos se separan según su tamaño y se usa un marcador de peso molecular para identificar los fragmentos. Un tip que te servirá para identificar la PCR es que al momento de ver las imágenes, estas se ven con fondo negro y rayas blancas. En la actualidad hay diversos tipos de PCR. Hoy te hablaremos de alguno de ellos. La RT-PCR o retrotranscriptasa amplifica ARN en vez de ADN. Esto por medio de una enzima llamada transcriptasa inversa, que va a generar un ADN copia. Dentro de sus usos están la detección de retrovirus como el virus del COVID-19 y el VIH. Por otro lado, la PCR múltiple amplifica simultáneamente diferentes secuencias de material genético, lo que permite identificar diferentes genes en un solo tubo. Un dato importante de esta técnica es que usa magnesio como cofactor y se puede usar en la detección de múltiples bacterias como los enterococos. La HDA-PCR o dependiente de helicasa, como ya lo mencionamos, utiliza la enzima helicasa adicional a la polimerasa para evitar el uso de calor en la etapa de desnaturalización. Esta ofrece una ventaja y es que tiene un menor costo. Por último, la PCR in situ se realiza directamente a los cortes de tejido o de extensiones citológicas, por ejemplo en una biopsia, y es una técnica asociada a la hibridación in situ. Se usa en la detección de cáncer, en la detección de VIH en ganglios linfáticos, entre otras patologías. La reacción en cadena de la polimerasa
ha adquirido un gran valor diagnóstico en el campo científico, convirtiéndose en una de las técnicas más revolucionarias de la biología molecular. Por eso, es importante y ha servido para el diagnóstico de diversas patologías en la actualidad. Hasta aquí llegamos con este video y espero que te haya sido de ayuda y te permita comprender mejor esta técnica molecular.